Este día vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en un pasaje, quizás usted ya lo conoce, y vamos a leer en 2 de Timoteo el capítulo 3. Y por alguna razón, la Biblia registra este pasaje, capítulo 3, verso del 1 hasta el 7. Y yo quiero leérselos porque este pasaje se titula en la versión Reina Valera, dice, carácter de los hombres en los postreros días. Y el tema que vamos a hablar hoy, en homenaje a los padres, y siguiendo la secuencia de alcance, y en este caso la familia, es padres modernos. ¿Cuántos padres modernos hay acá? ¿Qué pasó? Posiblemente, si yo le pregunto a ustedes, sin ánimo de ofenderlo ni de que me ofenda, ¿ustedes consideran que yo soy un padre moderno? No me responda. Posiblemente usted va a decir que no, porque va a ver que no tengo mucho cabello, porque no soy tan joven como usted, o porque posiblemente, pues, algunas veces las nuevas generaciones dicen que somos old fashioned, anticuados, que vemos las cosas de una manera diferente. La pregunta es, ¿quién es un padre moderno? Porque en los tiempos que estamos, hay programas de televisión que describen a la familia moderna. Y la familia moderna muchas veces es el reflejo de lo que piensa o la filosofía del escritor del guión. Y usted se va a dar cuenta que la definición de familia moderna tiene muchas veces tantas distorsiones. Sin embargo, es una realidad, tristemente, una realidad que estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los padres modernos? Y quiero leerles el capítulo 3 de 2 de Timoteo, verso del 1 al 7. No sé si lo tenemos. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Verso 6 hasta el 7. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me voy a extender un poco más. Dice el verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y termino con el verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Voy a quedar hasta acá. Pregunté si ustedes consideran que soy un padre moderno. Y obviamente, posiblemente, 99.9 pensará que no. Pero ¿cuál sería el padre moderno? No sé si usted lo ha pensado. Y es que los tiempos han cambiado.
Todo el desorden empieza en el concepto de matrimonio. El concepto de matrimonio ha cambiado. Los diferentes hábitos que practicamos en casa como familias han cambiado. Las costumbres han cambiado. Las tradiciones han cambiado. No lo podemos evitar muchas veces. Hay una gran corriente que nos impulsa hacia ahí. Y podemos caer en el bache creyendo que verdaderamente no hay esperanza. Como ministros, dando guianza, hemos oído mucho a los padres decir, los tiempos son difíciles. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? No hay esperanza. Mire, y se queja de la escuela, se queja de los amigos, se queja de tantas cosas. Pareciese que los padres ya nos dimos por vencido. Y dejamos que estas normas, que estos valores sean cambiados a través de diferentes hábitos, a través de diferentes costumbres. Y celebramos el Día del Padre. Yo sé que quizás muchos padres que me están viendo están compartiendo con su familia, porque quiere que sus hijos sean felices, que su esposa sea feliz, que las personas a las cuales amamos sean felices. Sin embargo, no es su responsabilidad hacer feliz a las personas. Comparto alguna experiencia con un ministro. Viajaba desde West Virginia para venir a consejería durante la pandemia. Pagaba hotel y pedía tiempo con él para poder trabajar con él, ciertas cosas. Y yo le hice la pregunta, le dije, ¿por qué tú quieres que te dé consejo? ¿Por qué te esfuerzas tanto para hacer lo que haces? Y me dijo, porque quiero que mi familia cambie. Quiero ser un mejor padre, pero sobre todo quiero ser feliz. Lo que le voy a decir suena ofensivo, porque después me testificó que a él le chocó, pero luego me agradeció. Yo le dije, no es mi responsabilidad hacerte feliz. Dios no me dio un ministerio para hacerte feliz. No es mi trabajo hacer feliz a las personas. Es mi responsabilidad guiarlos a vivir una vida de santidad, porque cuando nuestras vidas son santificadas, aprendemos a ser felices. Muchos padres modernos creemos que somos modernos porque sabemos más de tecnología. Somos modernos porque vamos con la corriente de lo que está de moda. Cambiamos los hábitos de acuerdo a lo que la sociedad nos dice. Y desarrollamos un programa y una agenda durante el año para hacer felices a nuestros hijos. Sin embargo, ningún padre tiene la capacidad de ser feliz a un hijo desde la perspectiva de Dios. Nosotros tenemos que interesarnos en conocer los tiempos y eso hace la diferencia en un padre moderno. Un padre moderno es aquel que no se define por la edad que tiene, por los títulos que tenga, por los recursos materiales que pueda tener. El padre moderno es aquel que puede conocer los tiempos y entender de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, de lo que es la historia del pueblo, de la creación de Dios, de lo que es la realidad, de lo que realmente el Evangelio dice que tenemos que vivir y de lo que son las promesas, de los planes, de los eventos por venir. Y todo eso está registrado en la palabra de Dios. Así que para ser padres modernos no podemos estar ignorando nosotros la condición actual, mucho menos ignorar el final. Aunque no conocemos los detalles, pero sabemos que establecido está para el hombre que muera una vez y que luego viene un juicio. Y en ese juicio vamos a rendir cuentas y los padres vamos a rendir cuentas por el trabajo que hacemos con nuestros hijos. Entonces, los hábitos, las costumbres y las tradiciones están siendo cambiadas. Y muchos de nosotros como padres, los que ya conocemos de Dios, o somos parte de los que practicamos las corrientes o somos víctimas de las corrientes. Quizás en algunos casos estamos viviendo con hijos que ya están viviendo una etapa en la que están sufriendo mucho,
Porque hay hábitos que ellos han adquirido que van ahora a producir un efecto destructivo en su vida. Y la iglesia puede caer en ello, en donde tú desconozcas el orden de Dios, que primeramente es Dios y su justicia, y que las demás cosas son añadidas. En el orden de Dios se establece Dios primero. A los casados, tu esposa o tu esposo. Luego los hijos. Luego la iglesia. Amén. Algunas veces somos padres, por ser modernos, hemos cambiado todo el orden. Hay hogares donde los esposos, Dios no es primero, sino que ellos, y luego son los hijos, no es la esposa. Ya hay un desorden. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer. Ese es el orden bíblico. Un padre moderno debe conocer eso. No puede venir nadie que no conozca de Dios a quererle instruir cómo ser un padre que edifica bien su casa. El día del padre los estamos honrando a todos. Algunos estamos a tiempo. Amén. Pero yo quiero definir de acuerdo a este 2 Timoteo capítulo 3 de en adelante, porque algunos quizás desconocen lo que significa. Dice, hombres amadores de sí mismos. Estamos viviendo una realidad así, ¿sí o no? Hombres amadores de sí mismos. Muchos hombres narcisistas, que todo lo quiere, todo está alrededor de ellos. Pero es el esposo y es el padre, el que está instruyendo a sus hijos. Está hablando del mundo, no, estoy hablando también aún dentro de los que conocen supuestamente los principios de Dios. Padres modernos tenemos que conocer los tiempos y saber qué hacer y cómo hacerlo. En el mismo capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, voy desde el 1 al 5 haciendo un listado que aquí define. Habla de los hombres ávaros, amantes del dinero y de todo lo material. Habla de los hombres vanagloriosos, alzados por su dinero y su poder. Habla de los hombres blasfemos. Habla de los hijos desobedientes. Habla de los hijos malagradecidos. Habla de las personas impías. ¿Quiénes son? Sin santidad. Con un vocabulario que muchas veces no honra a Dios, o un vocabulario que aparenta honrar a Dios, pero que no practica a ese Dios del que habla. Personas sin afecto, sin cuidado al prójimo, descuidados, desamorados, sin misericordia. Habla de las personas desleales, personas que no honran, personas que no son fieles, personas que no agradecen. Habla de las personas calumniadoras. Su amargura lo lleva a blasfemar y destruir el testimonio de su misma esposa o su mismo esposo, de sus mismos hijos. Ya no se diga a las personas que no son su círculo cercano. Habla de las personas que son intemperantes, personas explosivas. Habla de las personas que son crueles, habla de los aborrecedores de lo bueno, de los traidores, de los impetuosos, de los infatuosos, y así sucesivamente. Habla de los amantes de los deleites que van en contra de Dios, y habla también de aquellos que tienen apariencia de piedad pero que no lo son. Esa es la descripción que le da Pablo a Timoteo. Y le dice, de eso es lo que viene en los nuevos tiempos. Pregunta, ¿estamos viviendo esos tiempos o no? Claro que sí. Los padres modernos tenemos que estar bien conocedores de cuáles son los tiempos que estamos viviendo. No podemos con el manual que me crearon a mí, crear a mis hijos. Desde el punto de vista como la sociedad lo pone. Pero el manual de Dios sigue siendo el mismo. No lo puedes ignorar. Usted sabe que aquí con lo que estoy diciendo estoy hablando de los hijos que tienen padres. Pero en esta nación son 25 millones de hijos sin un papá. Sin un papá.
Eso sin incluir los hijos que tienen un papá, pero que para ser moderno ha ignorado los principios de Dios. O creo para aplicar el principio de Dios, pero lo estoy haciendo mal. Es lindo que le celebren el Día del Padre a uno. Padres, nos sentimos bien. Sí, ¿no? Y quizás nos vamos a sentir mejor a la hora del almuerzo. Pero si Dios me sienta a mí como padre y sienta al otro lado a mis hijos y a mi familia y me hace una entrevista y me confronta con respecto a mi responsabilidad de padre, ¿cómo quedaría yo? Posiblemente quede una gran deuda. Y es nuestra responsabilidad el instruir a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad traerlos al conocimiento de Dios. Anoche estábamos escuchando el podcast sobre la salud mental, parte 2. Si usted no lo ha visto, váyase a Prédicas CCI, escúchelo. Porque es una realidad que estamos viviendo. Y hay algo que me llamó la atención con respecto a esta prédica y lo que ellos discutieron anoche. Y es que Pablo aquí, en 2 de Timoteo, capítulo 3, todo el capítulo 3, está describiendo la condición de conducta de una sociedad en la que él pone, a través de sus escritos, la solución en la medicina. Y es que Dios tiene el poder para sanar nuestra mente, nuestros sentimientos y dirigirnos en la voluntad de hacer su propósito. Si usted no sabía, en medicina, en la salud mental, ellos saben perfectamente que cuando hablan de enfermo mental, se refiere de una persona que tiene problemas en lo que piensa, en lo que siente y lo que hace. ¿Lo sabían? Habemos muchos enfermos mentales acá y posiblemente muchos enfermos mentales están ahí. Porque lo que tenemos en nuestra mente quizás está equivocado, está fuera del modelo de Dios y está de acuerdo al modelo del mundo. O lo que hay en tu corazón, lo que estás sintiendo en este momento, es algo distorsionado que te está haciendo mucho daño y ese daño lo estás trasladando en aquellos que están a tu alrededor. Y eso incluye los hijos. Y anoche fue de mucha bendición escuchar que hermanos abrieran su corazón. Porque algunas veces nos ven predicando, enseñando, sirviendo, pero como a alguien se le ocurrió decir que era pecado ser íntegro y que había que esconder una realidad, no, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo y no nos podemos refugiar en pensar que muchas veces no hay en nosotros dolor, que muchas veces en nosotros hay angustia, que muchas veces en nosotros hay pensamientos que nos están robando la paz. Pero para que no digan que yo no soy espiritual, comienzo a anidar esos pensamientos y sentimientos. Entonces, Dios quiere a un pueblo sano, a padres modernos, no modernos porque seguimos las corrientes del mundo, no modernos porque le decimos todo sí al hijo para que se sienta feliz, no modernos porque pues practicamos lo que el mundo practica, porque déjeme decirle que uno de los retos mayores para nosotros es que cuando tú te paras en la palabra, cuando tú reconoces tu lugar, te van a rechazar. Y posiblemente después de esta prédica voy a tener muchos admiradores que me van a juzgar mal. Si usted no me prueba con la Biblia que estoy equivocado, pues mejor vaya a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por no ser rechazados, por no ser de alguna manera visto como un anticuado, no
queremos ser íntegros o nos negamos a ser íntegros. Y la integridad es que nosotros podamos, aún en nuestras debilidades, reconocerlas. Ser delante de Dios transparentes. Yo decía en cierta ocasión, cuando tú eres transparente, lo que hay en ti no lo vas a esconder. Al fin y al cabo, si lo escondes, no significa que no esté ahí. Al contrario, Dios quiere que seamos íntegros. Entonces, muchas veces negamos la fe, nuestra fe, nos volvemos apóstatas, aunque decimos conocer de Dios, cuando negamos nuestra fe con nuestra conducta por no ser rechazados, por no ser vistos como anticuados, por no ser criticados. Eso es parte del manual. Si nosotros somos padres que conocemos la historia de cómo Dios creó a la humanidad, conocemos el manual de Dios, los evangelios, las cartas paulinas, a través de las cuales se nos instruye no solamente el conocer de Dios, sino cómo crear y cómo ser formados e discipulados, pero también conocemos para dónde vamos, los eventos del porvenir. Entonces podemos ver que las cosas no son tan fáciles como parecen. Y que hay en este momento un movimiento mundial de anticristianismo para destruir los valores y principios que la palabra del Señor establece. Y se ve por todos lados. Algunas veces está bien claro, hasta a todo color. Algunas otras veces ese anticristianismo está un poco disfrazado, un poco gris, y algunas veces oscurito, pero está ahí. Y nuestros hijos están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar los hábitos, al poder cambiar las tradiciones de los principios bíblicos, vas a dar cuenta que con razón muchas cosas que antes nos parecían pecado, ahora ya no se le llama pecado. Y ahí de usted sí dice que es pecado. Pues no. La crítica. A las cosas que parecían incorrectas, ahora hay que aceptarlas que son correctas, porque si uno de ustedes es una persona anticuada. No, Dios es amor. Pero en ese amor de Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros no es que nos destruyamos, mucho menos que seamos los instrumentos de destrucción de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Entonces viene Pablo y registra en sus cartas las tres áreas que yo mencioné. Lo que tiene que ver con la mente, lo que tiene que ver con el corazón y con la voluntad. Y él identifica estas tres partes del hombre que Dios cambia y que necesitamos nosotros entender que Dios puede cambiar. Pero el mundo va a seguir el mismo manual. Entonces viene Satanás y dice, ok, si Dios puede cambiar la mente, el corazón y la voluntad del hombre, la mejor manera de destruirlo es pues cambiarle su mente, su corazón y su voluntad. Y antiguamente, en las cruzadas y en la historia de la iglesia, había mucha violencia. Ahora no. Ahora se está destruyendo las degeneraciones y todo lo que Dios establece de una manera pacífica, tranquila, sutil. Padres modernos tenemos que conocer los tiempos. No podemos cerrar los ojos mientras nuestros hijos caen a los abismos. Por favor, padres, para ser su hijo, si su hijo está pequeño, no le ponga límites tan altos, lo va a destruir. Pero si su hijo ya está grande, no le ponga límites tan bajos, que también lo va a destruir. Porque cuando el hijo ya necesita otro tipo de límites, no es bueno evitar que el hijo vea el futuro, vea lo que espera, que se proyecte, que planifique, pero es malo cuando ese límite está demasiado bajo y el hijo se lo salta y hace lo que quiere, y luego regresa al redil aparentemente para buscarle el refugio y el apoyo de los padres, pero no quiere someterse a los principios de Dios. Padres, nosotros tenemos que ser celosos, conocer los tiempos, las cosas van a ser peores. No vamos para tiempos mejores. Si tú te alarmas de que lo que conocías como pecado y como malo ahora se tolera, se acepta y se ve como bueno, imagínate lo que le espera a nuestros hijos y nosotros no somos padres sabios para poder instruirlos. Imagínense lo que espera a nuestros nietos. Imagínense el evangelio que vamos a estar predicando. Un evangelio diluido,
donde para que la gente no se moleste, no hay que hablar de pecado, solo hay que hablar del amor de Dios. Pero no podemos ignorar que el amor de Dios implica confrontar el pecado, porque el principio de la restauración del hombre empieza en poder bregar con su condición y aceptarla, reconociéndola a Él como el Señor y el Salvador de su vida. Entonces, ¿cómo el hombre está tratando el enemigo está usando las corrientes para afectar la mente del hombre, de las generaciones? A través del doctrinamiento en su mente, aprendiendo. Los jóvenes que están aquí, que están en las universidades o que están en high school, saben que hay un doctrinamiento. Enseñando conocimiento que usted no lo encuentra por ningún lado, si usted tiene temor a Dios, que Dios lo apruebe. Pero, diluido, pasa. Amén. Así que en el nombre del amor podemos aceptar muchas cosas que son pecados. En el nombre del amor, los padres podemos destruir a nuestros hijos. En el nombre del amor le puedo decir al hijo, para que a mi hijo no le pase nada, le voy a poner unos límites acá, para que nada, y lo voy a acorazar. No, un día el hijo se va a ir. Usted no prepara un buen soldado poniéndole el uniforme y entregándole el arma, si no le enseña a cómo usar el arma, a cómo disparar, cómo protegerse, cómo pelear la batalla. Los padres no podemos instruir bien a nuestros hijos cuando los ponemos en una burbuja y le enseñamos que aquello es malo, que esto es malo, que aquellas personas son malas, que esto hay que evitarlo, que esto acá, y nosotros nos ponemos como coraza. No, al hijo hay que enseñarle, hay que instruirlo, conocer los tiempos. Un día usted no va a estar. Tampoco los hijos pueden ser el medio que utilicemos para poder superar nuestros propios temores. Si el límite es muy bajo, ahora el hijo dicta en casa qué hacer. Y viene Pablo y dice acá en el libro de Colosenses, hablándole a los cristianos, capítulo 1, verso 21. En otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. En otro tiempo. Posiblemente algunos que me ven todavía están en esos tiempos, alejados de Dios. Pero Dios quiere hablarte hoy, para que lo aceptes a Él como el Señor y Salvador de tu vida y que te instruya y el Espíritu Santo te guíe para poder ser un padre moderno, que conozcas estos tiempos y que puedas prepararte y preparar a tus generaciones para los tiempos que vienen, que van a ser peores. Luego, al describir esto, dice, vosotros eras, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Tenemos que conocer los tiempos y revisar cuántos hábitos, prácticas nosotros como adultos, llamados padres, tenemos del mundo y no de Dios. Cuidadito. Ustedes saben que Satanás anda reclutando socios. Personas que tengan algo que aportarle para él usarlos para su propósito. Como un empresario. Y nosotros podemos como padres, sin darnos cuenta, ser socios de Satanás al no poner los límites, al no enseñar lo que debemos o al tolerar o permitir que las cosas que destruyen a nuestras generaciones lleguen. Padres modernos, no podemos ser modernos por ser imitadores e iguales que el mundo. Somos modernos porque aunque sean viejos, ancianos, abuelos o bisabuelos, conocemos los tiempos y sabemos qué es el plan de Dios desde el principio para el hombre. Jesucristo vino para morir por toda su creación, su generación. Y eso, Dios va a seguir siendo fiel. Pero aquí Pablo dice, se va a multiplicar de todo. Hay muchas cosas que se están multiplicando. Mire, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Le vuelve a decir, dice, me lo vuelves a poner por favor, hija. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Y dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Muchos somos más amigos del mundo muchas veces, pero queremos ser padres modernos. Queremos ser padres diferentes. Colosenses capítulo 1, verso 21. Capítulo 1, verso 21, el libro de Colosenses. Dice, en otros tiempos ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Nosotros creemos ser amigos de Dios. Nosotros creemos ser amigos de Dios y queremos que si tú no conoces de Dios, lo conozcas. Ese es el plan de Dios. Pero Dios cambia también los corazones. Y los corazones del hombre cambiado. Necesita ser transformado. Necesitamos cambiar todas las cosas que quizás todavía están en nosotros y que Dios quiere hacer diferentes. Proverbios capítulo 21, verso 1. Habla acá, cuando habla del corazón, de las convicciones profundas que deben de haber en nosotros. Y dice, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Se lo vuelvo a leer. Me lo vuelvo a poner. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Padres, en las manos del Señor, Dios va a hacer cosas maravillosas si nosotros estamos en sus manos. Fuera de Él, nada vamos a poder hacer. Y luego podemos llorar, podemos quejarnos. No podemos cambiar muchas cosas que están fuera de nuestro control. Pero sí podemos perfectamente, como hijos de Dios, someternos, que nuestro corazón sea cambiado, que nuestro corazón sea diferente. Dios cambia a través de eso, al cambiar nuestra manera de pensar, al cambiar nuestra manera y como nosotros nos sentimos y nuestro corazón cambia, va a cambiar también nuestra manera como nosotros actuamos. Nuestra voluntad será diferente. Nos vamos a poder negar a nosotros mismos. Entiendo que muchas veces el dolor es parte de la sanidad de aquellos que amamos. Y por no hacerlos sufrir el dolor, los limitamos de la bendición que es instruir. Por no hacerlos sufrir el dolor, hacemos cosas que no debiésemos de hacer. Pueblo, no se distraiga, ni en el mundo ni acá. Piense en lo que es la palabra del Señor. Olvídate si dicen que eres anticuado, porque ora bastante. Olvídate si dicen que eres anticuado, porque quizás no haces o participas en cosas. Si Dios dice que algo es malo, es malo. Si tú lo quieres hacer, hazlo, pero no porque es bueno. Si algo es malo, yo como cristiano le dije al pastor, yo no te voy a hacer feliz. Yo no te puedo ayudar a ser feliz. No es mi trabajo hacerte feliz. Padres, no es su trabajo hacer feliz a sus hijos. Es su trabajo instruirlos en el camino de Dios. Que su vida sea santificada. Y cuando eso suceda, van a ser felices. Así le falta el dinero, así no tengan lo que quizás quisieran, van a ser felices. ¿Qué tú crees? ¿Que eres mejor padre porque inviertes muchos recursos para tus hijos? No lo es si no eres un padre que conoce los tiempos y sabes instruirlo. Hay riquezas que no se miden en dólares. La riqueza más grande que podemos dar como padres es aquello que sembramos en el corazón. Yo sé que aquí hay personas que tuvieron esa bendición. Yo sé que aquí hay muchos padres que tuvieron esa bendición. Tener viejitos que doblaron rodillas. Que unas veces no nos ungían con la mano, sino con algo más. Entiendo que
Esa generación que se puso violenta. Tampoco es que eso es lo saludable. Pero la Biblia te dice que instruyas al hijo. Y hay veces que es duro, pero es lo mejor. A veces es doloroso, pero es lo mejor. A veces por el temor de no meter el bisturí para sacar el tumor, dejamos que el hijo pierda, que la persona que amamos se destruya. Preferimos que le duela la cirugía y la restauración, que por no sufrir ese dolor, llegue a la muerte. Padres modernos, no lo seamos por ser imitadores del mundo. Seamos modernos porque vamos al día, conocemos los tiempos. No hay nada oculto para el Hijo de Dios cuando conoce la palabra, cuando tiene el Espíritu Santo. Porque aún aquellas cosas que tú no entiendas, dice que el Espíritu nos haría entender eso. La iglesia va a crecer con familias saludables que empiezan cuando los padres nos paramos en el lugar. Nos paramos en el lugar. No tenga temor, padre. Si usted abandonó la autoridad que Dios le dio, tómela. No para abusar de ella, sino para edificar y bendecir a los que están a su alrededor, su familia. Esos somos los padres modernos. Esos somos los padres que Dios quiere. Esos son los ministros que Dios quiere levantar. No podemos esperar predicarle a los de afuera algo que no estamos predicando dentro. Yo decía hace unos días, qué triste es que le dedicamos tiempo a los hijos de otros, pero no a los nuestros. Que abrimos comunicación con otros, pero no con los nuestros. Pero muchas veces, déjeme decirle, nuestros propios hijos quizás se resistan a la corrección por no estar de acuerdo con lo que nosotros les enseñamos. Asegurémonos de estar en lo correcto, conocer los tiempos y las formas. ¿Por qué esperar que un hijo pase por la experiencia cuando ya la palabra del Señor nos dice a nosotros qué es lo que va a pasar después? Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y usted diga, yo no puedo instruir a mis hijos porque yo no sé cómo. Claro que sí, a través de la palabra. Un día tus hijos, que ahora se rebelan, te lo van a agradecer. Un día esa hija, que ahora crees que tú no la entiendes, te va a entender. Pero si tienes jóvenes ahorita, preadolescentes, que todavía no han despegado queriendo volar solos sin saber manejar la nave, padres, vamos a instruirlos. Vamos a instruirlos. Hay ciclos que no van a cambiar. No podemos detener que una jovencita sienta lo que una mujer normal siente. No podemos evitar que un jovencito sienta lo que un hombre normal siente. Pero un padre moderno debe saber cómo instruir a ese joven y a esa jovencita, cómo no equivocarse en el camino y tomar decisiones que le destruyen su vida. Esos somos los padres modernos, que podemos instruir. Yo sé que los jóvenes me van a seguir amando, porque yo quiero estar en su boda, aunque me lleguen una silla de ruedas. Quiero estar en su graduación, donde no te dejes enseñar mentiras, sino que te dejes enseñar verdades. Y la única verdad es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que tú eres especial. Y que si tú conoces al Señor, llegas a tener la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo te hace diferente. Que tengas éxito en la vida. No porque sigues las corrientes del mundo, sino porque vas contra la corriente. Hay un pez muy conocido y se conoce porque siempre va contra la corriente, y es el salmón.
A él no le gusta ir con la corriente de los demás. Siempre va en contra. Así que los que cazan salmones, incluyendo los osos, siempre lo esperan contra la corriente. Si el agua va para allá, ellos saben que el salmón viene contra la corriente. Padres, congregación, hermano, que te critiquen porque vas contra la corriente. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que todos los que van en la corriente van junto con la corriente y los demás van junto con la inmundicia y la podredumbre que arrastra el agua del río. Y por eso él se resiste y siempre va contra la corriente, porque todo lo inmundo va en su contra y él siempre va abriendo camino, abriendo brecha. No le tengas temor a ser diferente. ¿Por qué ser igual si el costo de ser igual es destruir tu vida, tu futuro, tu familia, tus hijos, tu carrera, tu ministerio? Quiero decirme a los que están acá, los que me están viendo primeramente que no conocen del Señor, clama al Señor si estás en angustia. Y toma la decisión hoy, si tú eres un padre, de decir, tengo que ser un padre moderno, no porque imito el mundo, sino porque conozco las verdades de Dios. Tengo que ser un padre moderno, no porque me equivoqué y pagué el precio, sino porque ahora acepto a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida y tomo la decisión de que lo que yo sufrí y los errores que yo cometí, mis generaciones lo van a hacer diferente. Si tú no conoces del Señor, yo te invito hoy que lo aceptes. Le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Y dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, porque aún como padre, al no hacer lo que tenía que haber hecho, cometí un pecado, porque tú los pusiste bajo mi cuidado y descuidé. Pero ahora me arrepiento y te pido que tú me tomes en cuenta dentro de esos inscritos en el libro de la vida y me instruyas para poder aprender a ser un padre diferente, un padre conforme a la voluntad tuya. Si tú lo has hecho, Dios te bendiga. Escríbenos visionsci.org, estamos para servirte. Busca una iglesia donde se predique la palabra del Señor y donde te instruyen a ser un padre de verdad. No porque engendras, sino porque instruyes, porque crías de acuerdo a los principios de la verdad de Dios. Aleluya.